una vez que Franco muere, comentábamos en el bloque anterior, eh, mi equipo de repente le da por hacer gracias y no sé por qué interrumpe la grabación. No le encuentro aquí una programación que a lo mejor tenga un máximo de 15 minutos, en fin. Bueno, continuamos. A Juan Carlos de Borbón no le queda la cosa fácil. Tiene que cambiar gradualmente el régimen que se tenía y sin embargo conservar el apoyo de grupos conservadores. O sea, mantener el apoyo de grupos conservadores para evitar la rebusnancia. Y en la búsqueda de ese equilibrio nombra a Adolfo Suárez para el cargo de presidente del Consejo de Ministros. En 1977 Suárez presenta un proyecto de reforma que se aprueba el 8 de octubre de 1977, en el mismo año. Fechas, nombres, para que los vayan considerando. Posiblemente por ahí venga una preguntilla, medio un tipo creo yo que vendrán de opción múltiple, entonces tenganlos presentes, relacionen esas fechas con los nombres, hagan un acordeón, no para el día del examen, hagan un acordeón a modo de resumen, ya con que relacionen 1977 y Suárez, Franco, y le ponen una flechita que diga Juan Carlos de Borbón, ya saben que es el sucesor, mapas conceptuales, muchas herramientas, ¿sí? Utilícenlas a modo de que les sirva de resumen y vayan organizando las ideas. Ahora bien, hubo también un intento de golpe de estado encabezado por Antonio Tejero en 1981 y sin embargo España logra completar una transición democrática ejemplar, le llama nuestro autor. Supongo que fue con poco violencia, a pesar de la ETA, el grupo terrorista que ya habíamos visto, pero aún así no hubo una revolución como tal. Actividad 22 dice aquí hacer un clasificar cada acontecimiento de los mencionados enseguida y determinar si fue muy determinante, bastante determinante, algo determinante, poco determinante o nada determinante. Supongo que aquí tendrá que ser algo subjetivo, aunque sí tendríamos que analizarlo a fondo. Dice aquí que podemos consultar páginas de internet que respondan a las palabras clave Historia España siglo XX, Transición España o Muerte Franco. Haciendo unas búsquedas como nos la sugiere nuestro material, podemos encontrar eh, por ahí cierta información para abundar esto. Dice aquí proclamación de Juan Carlos I como rey, eso es alrededor de 1975, cuando murió Franco. Luego dice gobierno de Arias Navarro, reformista insuficiente, propuso leyes extremadamente restrictivas que no contemplaban la existencia de partidos políticos. Igual tendríamos que buscarla. La oposición democrática reclamó la ruptura con el franquismo y tomó la iniciativa. Se unieron diversos grupos en coordinación democrática en la coordinación democrática para las elecciones de 1977. Nuevamente buscar fechas y ver qué puede ser más importante, qué puede ser más determinante de los hechos que sucedieron después de la muerte del dictador Franco. Investiga las fechas de los siguientes hechos sucedidos a la muerte del dictador Franco. ¿Cuáles hechos pueden ser más importantes? Bien. Seguimos con España. Dice Suárez renunció y la política española continuó con una normalidad democrática. Cuando habla de normalidad democrática significa que no necesariamente, que no hubo violencia, que todo fue suavemente, con relativa calma.
En el caso de España, dice, ambas tendencias han sido relativamente moderadas. ¿Cuáles tendencias? Estamos hablando de que derecha, de izquierda, de conservadores, obviamente. Y nos dice también aquí que las tendencias han sido relativamente moderadas. Quiere decir, no han sido extremas, no son como lo que luego se escucha de extrema derecha, de extrema izquierda, no han sido tampoco muy exigentes, han sido ciertas posturas que permiten una cierta negociación sin llegar tanto a ser intransigentes. Los socialistas agrupados en el Partido Socialista Obrero Español gobernaron España desde 1982 y 1986, 1996, perdón, y entre 2004 y 2011. Los conservadores de derecha lo hicieron bajo banderas diferentes. Aquí tenemos nuevamente divisiones. Los conservadores, había democristianos, había políticos centristas más laicos, es decir, unos eran democristianos y los otros dijeron, nosotros no nos vamos con, con la religión, nosotros somos un poco más laicos, precisamente es eso, sin religión. Y había otros que eran franquistas moderados. Finalmente tenían la idea de seguir con la política de Franco, sin embargo eran moderados, no era el autoritarismo extremo de Franco. ¿Sí? Finalmente se concreta en el Partido Popular unos años después y que tomó el gobierno entre 1996 y 2004, retomándolo a finales de 2011. Aquí tendríamos que organizar nuestras ideas para entenderlo. Recordemos otra vez que el Partido Socialista Obrero estuvo entre 1996 y estuvo desde 1982 hasta 1996. A partir de ahí, de acuerdo a lo que dice el Partido Popular, entre 1996 y 2004 estuvo este partido, el Popular. Luego regresamos y nos dice, entre 2004 y 2011 estuvo otra vez el Socialista Obrero Español, y termina el párrafo diciéndonos, retomándolo a finales del 2011, ¿quién lo retomó? El Partido Popular. Tenemos que estar organizando, de preferencia en alguna forma escrita, nuestras fechas, una línea de tiempo para ver de dónde a dónde y verlo con claridad. De repente el texto nos lo dice claro, yo los revolví un poco más. Entonces la recomendación es una línea de tiempo. Si quieren distinguirla con colores, no sé, ya ustedes tendrán sus formas de hacerlo para que nos quede más claro. Tratemos de avanzar de una vez a lo que es Portugal. Dice, resultó la transición más prolongada. Aquí hablamos de una dictadura de António de Oliveira Salazar, quien llegó al poder en 1926. Hubo algunas pequeñas intermitencias en su dictadura y bueno, tenía unas ideas iguales a las del fascismo italiano. Aquí lo importante es buscar qué es un fascismo, qué significa ser fascista, y el nazismo alemán. Fascismo, de acuerdo a Wikipedia, dice un sistema, es una ideología y movimiento político de carácter totalitario y antidemocrático que surgió en la Europa de entreguerras. Nuevamente, sistema totalitario y sistema antidemocrático. Más palabras a investigar, todo el tiempo tenemos que estar investigando, tenemos que estar leyendo a fin de que podamos entender todo nuestro texto, que no nos queden dudas, qué significará esta palabra por esta palabra que no entendimos, ya no entendimos todo el contenido, ¿sí? Ya no supimos interpretar.
Ahora bien, más datos a destacar aquí. Nos dice, Salazar fundó el Estado Novo, que es un Estado nuevo traducido al español. Eh, Consideran a Salazar, lo comparan con el generalísimo español. ¿Recuerdan quién fue el generalísimo español? Francisco Franco. Estas relaciones más o menos las tienen que tener en la cabeza, tienen que estudiar. Lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver, este módulo es de mucha lectura, es de mucha memoria. eh, Van a tenerle que dedicar tiempo, es poco lo que les puedo transmitir, más allá de lo que ya nos comenta nuestro material. Entonces, pues estudiantes, aplicarnos y a memorizar y a leer mucho. Sobre todo la lectura, aunque aparentara que es todo memorizar, finalmente no vamos a tener el libro en la cabeza. No digo que no se pueda, digo que no es necesario. Con que lo razonemos, finalmente podemos razonarlo, entenderlo, y una vez entendido es posible que lo dominemos. Dice, a semejanza del nazismo, el fascismo y de su vecino, Franco, Salazar encabezó una férrea dictadura, prohibió la actividad de los partidos políticos, excepto uno de ellos, era el partido oficial, y estableció un asedio permanente contra los opositores de la temible política internacional o de defensa do Estado, el PIDE. Este era la política internacional con la que se manejaba Salazar, ¿sí? Este PIDE. Ahora bien, en el lado positivo, la economía portuguesa creció a tasas muy altas, específicamente en el sector industrial. A pesar de varios intentos de golpe de Estado, el régimen sobrevivió y Salazar no llegó a ver su fin. Salazar murió en 1970. El régimen continuó aún después y continuó con Marcelo Caetano. En 1974, el 25 de abril, se desarrolla en este país un cambio político que acabaría por vencer la dictadura fascista que ahí había permanecido. Muere en 1970 y el sistema permanece con Marcelo Caetano hasta 1974. Esta forma más o menos de resumir tendríamos que transcribirlo a nuestra libreta. Ya lo hicimos verbalmente, bueno, hay que transcribirlo para que posteriormente lo podamos estudiar, lo comprendamos, obtenemos las ideas centrales de nuestro texto y no nos abrumamos con tanta información. Finalmente yo hice algunas anotaciones aquí en mi texto y termina siendo que no son precisas o muchas veces no son lo que pretendía hacer en ese momento, y terminamos con que intento explicárselos y me hacen falta mis apuntes. ¿Para qué me sirve este comentario? Bueno, para evidenciar la necesidad de apuntes, aunque sí los tengo, finalmente no los tengo completos como yo se los estoy recomendando. Mucho trabajo que tenemos que hacer. Viene aquí la revolución de los claveles, lo platicamos en la liberación de Sudáfrica, si mal no recuerdo. La revolución de los claveles se sucede después de toda esta dictadura, después de la muerte de Franco. Eh, el mismo ejército estaba ya inconforme con con el régimen totalitario. Eh, y estaba inconforme por aquellas colonias en África, si se acuerdan, donde eh, mantenían las colonias, eran mantenidas a base de la fuerza. ¿Y esto qué significa? Envío de tropas, envío de soldados. Entonces la milicia portuguesa finalmente dice, estamos oprimidos, estamos maltratados y todavía tenemos que ir a pelear por algo en lo que no vemos beneficio. Tenemos que ir a luchar, estamos perdiendo muchas vidas, muchos heridos y realmente no tenemos un beneficio real. Entonces, tenemos que rebelarnos. Sucede aquí golpe de Estado.
Tendríamos que estudiar nuevamente en golpe de Estado, la definición de golpe de Estado. Y bueno, intentó ser una revolución, no encontraron resistencia. Nos dice nuestro material 7 horas, habíamos hablado ya del tiempo aproximado, que habían sido 7 horas. Esto es una noche. Eh, Se gesta en la noche, se levantan en armas, pero finalmente no encuentran resistencia. ¿Por qué creemos que no encuentran resistencia? Es las mismas fuerzas armadas son las que se levantan, son las que se rebelan, y entonces a menos que hubiera dos bandos dentro de las fuerzas armadas, bueno, no encontraron resistencia, en este caso no lo había, y pues son las propias fuerzas armadas las que dicen ya no más. El régimen, el gobierno no tiene con qué responder, el pueblo apoya a las fuerzas armadas. ¿Y qué sucede? Pues es una transición, podría decirse que pacífica y muy fácil. Como ya habíamos comentado antes, bueno, dice, la revolución de los claveles auspiciada por los militares de izquierda puso fin al Estado Novo y condujo a la independencia de Guinea-Bissau, Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, Mozambique y Angola, las últimas colonias portuguesas en África. El general Antonio Espínola fue el primer presidente de la transición y no duró. Ahora bien, recordemos, como ya habíamos comentado, que dentro de las mismas organizaciones existen ciertas divisiones, ciertas ideologías. Para hablar en un ejemplo, en un contexto militar, eh, ya que hablamos de la revolución de los claveles, que fue ejecutada por militares, bueno, es posible que algún general, algún coronel, no sé, de los jefes, con ciertas ideas, empieza a influir sobre su mando, empieza a influir sobre las personas que están a sus órdenes, con ciertas ideas. Acá la otra parte, otro jefe igual, con unas ideas más conservadoras, más radicales. Y bueno, entonces aquí nuestro material nos dice que había cierto grupo de militares eh, que incluso buscaron transformar el golpe de Estado en una verdadera revolución. Dice, nacionalizaron varias empresas. Aquí yo en esta parte me supongo como que había empresas de la propiedad privada y de repente llega el gobierno y dice, estas son mías, por medio de expropiación, por medio de lo que, el método que hayan utilizado, y dicen ahora son propiedad de la nación. Sí, ocuparon la ocupación de tierras por parte de los campesinos. Aquí estoy perdido en lo que dice cuál es el ala del ejército, que es el ala radical, dice aquí. O sea, son los extremistas, ¿sí? Estas acciones generaron temor en los grupos más conservadores de la sociedad y las Fuerzas Armadas y propiciaron el ascenso de un gobierno más moderado en 1975. Finalmente, aunque había extremistas, eh, surgen ciertos temores y en lugar de subir un gobierno extremista o un gobierno con ideas conservadoras, sube finalmente un gobierno intermedio, un gobierno moderado le llaman. Durante algún tiempo o durante mucho tiempo fue necesario que un gobierno militar de los mismos militares que anduvieron en la revuelta, de los mismos militares que estuvieron después luchando, conservadores, radicales. Finalmente fue necesario que se mantuviera lo que llamaron ellos un consejo revolucionario, que era formado por militares.
Este consejo lo que hizo era buscaba consolidar reformas, estableció un parlamento activo. Un parlamento es algo así como una cámara de senadores, que son representantes, y que son los que van dictando las normas a seguir, las formas de gobierno. Ahora bien, finalmente obtienen en 1982, obtienen sus beneficios, obtienen un resultado, y en esa fecha es cuando dice el Consejo Revolucionario, nosotros dejamos y venga un gobierno civil. Es cuando ya viene la plena democracia para España. Recordemos las palabras democracia, eh, la definición de democracia, que era el poder en manos del pueblo, el poder ejercido por el pueblo. En este caso, el gobierno civil ya es el pueblo quien está al mando, quien está en el gobierno. En 1986 se elige el primer presidente civil. Esto fue después de 50 años de lucha, después de 50 años de ¿cómo habíamos llamado? De totalitarismo. Yo creo que hasta aquí dejamos con Portugal. Vamos a continuar con Grecia. El tiempo de los videos, bueno, es para que sea que la carga sea rápida, para que tratar de darles un cierto descanso. Continuamos con Grecia para la próxima capsulita. Tengan una excelente tarde.